De verdad que le agradecemos su presencia y nos fortalece y nos alegra tenerlo acá con nosotros. Al general Juan Rivera Lazo, por su valentía, por su constancia y por la fortaleza que ha tenido todo este tiempo. Y esa fortaleza está sustentada en el acompañamiento de su familia. Así. No obstante, de manera ilegal y prevaricadora, los jueces han venido aplicando, jueces y fiscales han venido aplicando este criterio de lesa humanidad, que además nunca existió en el Perú. Lesa humanidad es para crímenes horribles que están dirigidos desde lo más alto de la cúpula del poder, dando instrucciones para asesinar a miles de personas. Eso no existió nunca en el Perú. Pero además, si hubiera existido, no se podía aplicar antes del 2002. Sin embargo, para poder procesar y sentenciar a militares y policías que derrotaron al terrorismo en la década del 80 y el 90, de manera prevaricadora están usando este criterio. Por eso dimos la ley de lesa humanidad. Pero al ver que no estaban aplicando la ley de lesa humanidad, entonces, en la Comisión de Constitución que yo presidí en ese momento, dictaminamos el proyecto de ley del almirante Montoya y logramos que el Congreso lo aprobara. Entonces, la ley de amnistía sirve también para el mismo propósito de la ley de lesa humanidad. No obstante, no están aplicándola ninguna de las dos leyes, que son leyes vigentes, ni los fiscales ni los jueces. Hoy día, en la mañana, he presentado una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia. Este es el cargo de la presentación de la mesa de partes virtual contra el juez Concepción Carguancho. Este individuo que desacata sistemáticamente leyes vigentes, se ha negado a aplicar la ley de lesa humanidad en el caso de Arturo Castro Arias. Arturo Castro es un policía de la ex Guardia Republicana del Yapanacti que intervino en una acción contra el terrorismo en Ayacucho en 1984, hace 41 años. Lo quieren procesar ahora, en 2025, por un hecho ocurrido en 1984. Y entonces, él presentó una demanda basada en la ley de lesa humanidad. No le pueden aplicar lesa humanidad. Si hubiera habido un delito que, por supuesto, seguramente no lo hubo, eso habría prescrito ya largamente. Sin embargo, Carguancho se ha negado a aplicar una ley vigente, la ley 32.107, que es la ley de lesa humanidad. Es más, no tiene la facultad de aplicarla porque la Corte Suprema ha determinado 5 condiciones para que se pueda aplicar el control difuso. O sea, lo que ellos dicen es, yo aplico la ley según lo que me guste o no me guste. El pretexto es que la ley es inconstitucional. Un juez puede eventualmente decir eso, pero en este caso Carguancho no tiene esa facultad, porque esto solamente se puede aplicar en el caso de una sentencia, y el juez Concepción Carguancho no está sentenciando. Es un juez de investigación preparatoria. Entonces, en razón de eso, hoy día he presentado la denuncia ante la Junta Nacional de Justicia. Ojalá que la Junta Nacional de Justicia haga su trabajo y destituya a este individuo, porque el problema es que el sistema republicano está siendo atacado y destruido por esta gente. El sistema republicano consiste en la división de poderes. Existe el poder ejecutivo, el poder legislativo, que es el Congreso, y el poder judicial. El Congreso aprueba las leyes, el poder judicial las pone en práctica, las ejecuta. Pero no, aquí el poder judicial hace caso omiso a las leyes que da el Congreso.
un solo caso que un juez, el juez Raúl Justiniano, aplicó la ley de lesa humanidad a unos militares en el norte chico que estaban siendo acusados por un hecho ocurrido en 1991. El juez Raúl Justiniano dijo, vale la ley de lesa humanidad, no pueden ser procesados. A los 3 días lo suspendieron, 3 días. Usaron otro pretexto, naturalmente, no que hubiera aplicado como debe hacer la ley de lesa humanidad. A los 3 días lo suspendieron. O sea, estamos ante un sistema judicial capturado por la mafia caviar que acata las leyes que les gustan y las que no les gustan simplemente las desacata. Y tenemos muchos casos de injusticias flagrantes. Yo ayer he estado nuevamente en el penal Virgen de las Mercedes, donde están recluidos los militares. Antes he visitado, cuando estaba ahí, el general Rivero Lasso. Ayer nuevamente estuve en el penal y hay casos absolutamente flagrantes. Por ejemplo, hay un militar que ha sido sentenciado en 2 casos, uno a 15 años y otro a 17 años, con las leyes, por un caso del año 92. Con las leyes de ese entonces, las penas no se suman, se subsumen una dentro de otra, vale la más alta. Este militar ha cumplido su pena de 17 años. Pero un juez que se llama Ricardo Bruset Salas le ha ordenado al INPE que no lo suelte, a pesar de que ya cumplió la pena de 17 años, está 21 años y medio preso, 4 años y medio más de la pena. Este juez le ha ordenado al INPE que no lo libere, porque le da la gana. Ya cumplió 17 años de cárcel y sigue preso, y va a seguir preso indefinidamente, porque lo que quieren es cadena perpetua. Esa es la realidad. Y otro juez que se llama Litman Ramírez, igual. O sea, por ejemplo, ¿qué ocurre con los delincuentes comunes? ¿Qué ocurre con Panetón? ¿Qué ocurre con John Pulpo? Están libres, porque les aplican las leyes que estaban vigentes cuando los capturaron y los sentenciaron. Entonces tienen beneficios penitenciarios. El tema a tratar es la ley de amnistía que ha dado el Congreso y que hace poco promulgó la Presidenta de la República. Este tema es primordialmente un asunto legal. Yo no soy abogado, soy militar, pero estoy aquí como un defensor de la patria y una de las víctimas del sistema de justicia que hoy impera en nuestra patria. Mi papel en esta exposición será resaltar las violaciones a los derechos de las que fuimos víctimas los defensores de la patria, que en su momento salimos a defender al país del sangriento y alevoso ataque del terrorismo, como es nuestro deber. En 1980, Sendero inicia su ataque a los pequeños pueblos de la región de Ayacucho. Asesinaban impunemente a los pobladores indefensos para causar el terror. El terrorismo ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Normalmente eran hechos aislados para lograr algún propósito. Pero el terrorismo, como método para tomar el poder, nunca se había visto. Solo ha ocurrido en nuestro país. En la Navidad de 1982, el gobierno ordena la participación de las Fuerzas Armadas para enfrentar al terror. Se enfrentó en este conflicto a un enemigo invisible. Poco a poco se fue mejorando, se fue desarrollando la labor de inteligencia que fue permitiendo también detectar a los terroristas para hacerles frente. En 1991,
el gobierno proporcionó armas, escopetas de caza, a los comités de autodefensa. Esta medida también fue muy importante para derrotar al terror. El sistema de inteligencia fue fundamental en esta lucha. Se acusa que en los años 90 hubo una política para exterminar terroristas fuera de la ley. Esta es una de las grandes mentiras de los enemigos de la patria, que solo se dedicaron a defender terroristas. La prueba es que no hubo esa política es que toda la cúpula de Sendero fue capturada ilesa. Y además se capturaron miles de terroristas en todas las zonas de emergencia y que terminaron en la cárcel. Los enemigos del país nunca presentaron alguna prueba de la existencia de esa política ilegal. En 1955, después de derrotar al terrorismo, también se dictó una ley de amnistía. Que no fue criticada por nadie, ni las organizaciones que se dicen defensoras de los derechos humanos, ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No dijeron nada. Pero 6 años después, cuando termina el gobierno de Alberto Fujimori, las ONG, supuestamente defensoras de derechos humanos, le piden a la Corte Interamericana que declare inaplicable la amnistía después de 6 años. Y esa Corte, con jueces de la misma ideología de las que tienen los que dirigen estas ONG, mal llamadas defensoras de derechos humanos, la Corte comunica al Estado peruano que la ley de amnistía no era aplicable porque vulneraba los mandatos de la Convención Americana de Derechos Humanos, sin mencionar qué mandatos eran vulnerados. Y no los mencionaron porque la amnistía no vulneraba ninguno de esos mandatos. Es la Corte Interamericana la que vulneró a la Convención Americana de Derechos Humanos. Así tenemos que el artículo número 9 de la Convención dice: todo condenado a muerte tiene derecho a solicitar amnistía, indulto o conmutación de la pena, y le será otorgado en cualquiera sea el caso. Ahora bien, si una persona que ha cometido un delito tan grave que merece la pena máxima, tiene derecho a la amnistía, ¿por qué otras personas que no tienen un delito tan grave no van a merecer también una amnistía? Entonces hay una contradicción tremenda que la hizo la misma Corte Interamericana. Cuando el señor García Sayán fue ministro de Justicia, se indultaron a cientos de terroristas convictos y confesos. ¿A cuántas de las víctimas de los terroristas liberados las ONG de derechos humanos le pidieron perdón? ¿Y quién protestó por liberar a esos terroristas? La ley es igual para todos. Entonces la amnistía es un derecho humano establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, quien violó la convención fue la misma Corte Interamericana. Hoy, esta figura de falsa justicia se está repitiendo con la ley que estamos comentando hoy día, que se acaba de dar en el Congreso y ha sido promulgada por la señora Presidenta del Perú. Ley amparada plenamente por las leyes y la Constitución política del Estado peruano. En los juicios ilegales a los que fuimos sometidos,
se cometieron graves vulneraciones al debido proceso. Voy a mencionar solo algunos de ellos para que todos ustedes tengan conocimiento cuál fue el trato que se nos dio a militares de la Fuerza Armada, a policías y también a los integrantes de los comités de autodefensa. Primero, voy a hablar del plazo razonable. En mi caso, los casos por los que me procesaron ocurrieron entre noviembre de 1991 y julio de 1992. Han transcurrido entre 33 y 34 años, y de los 7 procesos que se abrió contra mí, solamente tienen sentencia firme 3 de ellos, faltando terminar 4 casos. ¿Cuántos años más me deben procesar? ¿Otros 30 años más, tal vez? La Corte Interamericana ha establecido que el plazo razonable para un proceso debe ser de 4 años como máximo. Solo por esta violación, todos mis casos devienen en nulidad insalvable. Otra violación es la violación de la cosa juzgada y del non bis in idem. El año 1994, el fuero militar me sentencia por el caso Cantuta, también en forma apurada y en forma injusta. Me absuelven del delito de asesinato y me condenan por el delito de negligencia. Cumplí toda la condena, pagué el íntegro de la reparación civil, destruyeron mi carrera militar, que hasta ese momento era impecable. Pero el año 2008, la jueza de nombre Saki Kurai, que llevaba la instructiva de un nuevo proceso contra otras personas por el mismo caso, me incluye ilegalmente en el caso. Mi abogado reclamó insistentemente porque se violaban 2 principios fundamentales de la justicia, la cosa juzgada y el non bis in idem. Nunca nos hizo caso. En el juicio oral también reclamé. La sala me respondió que sería visto con la sentencia, como hacen muchas veces. En la sentencia me condenan a 20 años de prisión, consumando así la violación de la cosa juzgada y del non bis in idem. Otra violación del principio de legalidad. Este principio fundamental de la justicia universal también fue violado conscientemente por los jueces y por los fiscales, al haberme juzgado ilegalmente por delitos de lesa humanidad, los mismos que hasta el día de hoy no existen en el Código Penal, aunque ya el Congreso también, con la ley 32.107, que aclara los delitos de lesa humanidad, ha fijado claramente y ha quedado establecido que delitos de lesa humanidad en el Perú pueden haber a partir del 1 de julio del 2002, 10 y 12 años, 11 años después que ocurrieron mis casos. El principio de legalidad dice claramente: nadie puede ser procesado ni sentenciado por un hecho que no esté previamente calificado como delito en la ley. O sea, si hay una situación que hay un caso y ese caso no está tipificado como delito, simplemente no es delito, ¿no? Este principio se encuentra tipificado en nuestra Constitución, en el Tratado Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Universal de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Pero he encontrado una trampa. Todos mis casos fueron denunciados por la Fiscalía como delitos de lesa humanidad. Pero en las sentencias, en la parte descriptiva de la sentencia, los jueces dedican varias páginas
para demostrar que los delitos denunciados son delitos de lesa humanidad. Sin embargo, en la parte resolutiva no mencionan lesa humanidad. Ahora tratan de alegar que yo no fui sentenciado por delitos de lesa humanidad. Entonces, ¿por qué nos negaron la prescripción a los acusados cuando la pedimos en su momento? Porque nos dijeron que como eran delitos de lesa humanidad, eran imprescriptibles. Por eso debemos tener mucho cuidado con esta situación que yo lo veo como una trampa. Por último, delito de secuestro. Estuve recluido en una prisión por 25 años y 3 meses. Además, por estudio y trabajo, obtuve 6 años y 7 meses de beneficios penitenciarios. Entonces, cumplí carcelería para una pena de 31 años y 10 meses. Sin embargo, mi pena máxima era de 25 años, por lo tanto cumplí pena en exceso de 6 meses y 10 meses, lo que significa que estuve secuestrado todo ese tiempo por la justicia. Estas son las principales violaciones al debido proceso y a mis derechos humanos, pero cientos de militares y policías siguen perseguidos y se les está violando los mismos derechos. Por eso ahora estoy hablando y me permito hablar en nombre de todos ellos. Por eso he venido a esta exposición. No existe justicia para los defensores de la patria. Por eso el Congreso de la República, en representación de todos los peruanos, aprobó la ley de amnistía que fue promulgada por la señora Presidenta de la República. Esta ley hace justicia a militares, policías e integrantes de los comités de autodefensa, que venimos siendo perseguidos por la justicia desde hace más de 40 años. También dejaron su vida en esta lucha, cuyos nombres nadie menciona, pero están grabados en el cenotafio que se encuentra en el cuartel general del Ejército, y que para conocimiento de todos los peruanos debería ser trasladado al Museo de la Memoria, pero reorientando este museo hacia la verdad. Sigamos defendiendo la ley de amnistía y la ley que aclara los alcances de la lesa humanidad. Termino mi exposición con 2 preguntas. Las ONG que dicen defender los derechos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuántas denuncias presentaron por los más de 60,000 víctimas de Sendero Luminoso y el MRTA? ¿A cuántas de esas víctimas les han pedido perdón por liberar a sus asesinos? La respuesta la tienen ustedes. Fueron los defensores de nuestra soberanía nacional y democracia. A ellos, todo nuestro respeto y reconocimiento. Oficiales, técnicos, suboficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, asimismo, ronderos, se batieron para vivir en paz y desarrollo. Hoy sus nombres están escritos para ser honrados por la nación en el cenotafio del Ejército del Perú. Honor y gloria a nuestros soldados y ciudadanos que entregaron su vida por la patria.